30 años casada con un alcohólico sin remordimientos, ¿soy yo la cruel por querer que cambie? 30 años son fáciles de decir, pero vivirlos es otra cosa. 30 años compartiendo una casa, una cama y una rutina con el mismo hombre, y con la misma botella que siempre se interpuso entre nosotros. A veces me pregunto si mi verdadero matrimonio fue con él o con el alcohol que nunca abandonó. Conocí a Ernesto cuando tenía apenas 22 años. Era encantador, divertido y siempre sabía cómo hacerme reír. Venía de una familia humilde y trabajadora, y lo que más me atrajo fue su manera de ver la vida. Hay que disfrutar cada día como si fuera el último, solía decir. Al principio me parecía romántico, hasta inspirador. Con el tiempo entendí que esa frase era, en realidad, la justificación perfecta para abrir una cerveza al despertar o brindar con aguardiente al anochecer. No quiero dar la impresión de que todo fue malo. Los primeros años fueron, en cierto modo, felices. Teníamos sueños, construimos nuestra casa con esfuerzo, y cuando llegaron los hijos creímos que habíamos alcanzado esa vida normal que tanto deseábamos. Yo pensaba que sus excesos eran cosas de juventud, que la responsabilidad de la paternidad lo haría cambiar. Qué ingenua era. Al principio, el alcohol era una sombra pasajera, un par de copas en reuniones familiares, un brindis de más en las fiestas. Después fue un hábito disfrazado de celebración diaria. Y cuando me di cuenta, ya se había convertido en el tercero en discordia en nuestro matrimonio. Hoy, después de 30 años, me levanto y sé con exactitud dónde encontrarlo, sentado en la mesa de la cocina, con una botella medio vacía y la mirada perdida. Lo saludo, pero rara vez responde con algo más que un gruñido. A veces me pregunto qué habría pasado si lo hubiera dejado en los primeros años, cuando todavía tenía fuerzas y menos miedo. ¿Sería otra mujer ahora? ¿Habría encontrado a alguien que me valorara de verdad? Aún así, aquí estoy. Y no es por falta de amor propio, al menos no quiero creerlo. Es que después de tanto tiempo, la costumbre se convierte en cadenas invisibles. Una se convence de que es su deber mantener la familia unida, sostener al hombre que eligió como compañero, aunque él ya no quiera sostenerse a sí mismo. Lo que más me duele no es su alcoholismo, sino su falta de remordimientos. Nunca lo escuché pedir perdón con sinceridad. Cuando alguna vez lo confronté, se encogió de hombros y dijo, así soy yo, si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Esa frase me persigue cada noche, porque en el fondo sé que tiene razón, la puerta siempre estuvo ahí, abierta, esperando a que yo la cruzara. Y aún así, me quedé. 30 años son suficientes para aprender a callar, pero también para empezar a preguntarse, ¿soy yo la cruel por querer que cambie? ¿O lo cruel es él, que nunca ha querido hacerlo? Dicen que hasta el desierto más seco tiene un oasis, y así fue mi vida con Ernesto, llena de momentos áridos, pero con destellos que me hicieron creer que todo podía mejorar. Esos instantes fueron mi condena y mi esperanza al mismo tiempo. Recuerdo vívidamente una mañana de hace muchos años. Era un domingo, y Ernesto se había levantado temprano. Yo lo encontré en la cocina, preparando café mientras tarareaba una canción antigua. Tenía la mesa puesta, los niños aún dormían, y por un momento me olvidé de todo lo malo. Nos sentamos juntos, hablamos de tonterías y reímos como en los viejos tiempos. Ese día no hubo olor a alcohol, ni botellas escondidas, ni discusiones. Solo fuimos él y yo, como al principio. Y yo, ingenua, pensé, este es el hombre con el que me casé, todavía queda algo de él. Pero los espejismos no duran mucho. Esa misma tarde, mientras yo doblaba la ropa, lo escuché abrir una cerveza en la sala. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si el hechizo hubiera terminado. Me quedé en silencio, abrazando las camisas limpias, preguntándome por qué siempre me dejaba atrapar por la ilusión de que él podía cambiar. Así fue durante años, una montaña rusa emocional. Había días en los que Ernesto parecía estar decidido a dejar la bebida. Me prometía que lo haría, por mí, por los niños, por nosotros. Y yo me aferraba a esas palabras como quien se aferra a una cuerda en medio de un naufragio. Pero pronto llegaba la recaída, y con ella, la decepción que me hundía un poco más. Lo que más me desconcertaba era la facilidad con la que podía mostrarse atento, casi cariñoso, cuando estaba sobrio. Me ayudaba a arreglar el jardín, me sorprendía con una cena sencilla, o simplemente me escuchaba hablar. Esos gestos eran como gotas de agua en mi desierto emocional, suficientes para mantenerme creyendo que valía la pena seguir luchando. Mis hijos también vivieron esos espejismos. Hubo días en que su padre jugaba con ellos en el patio, los llevaba de paseo o los ayudaba con las tareas. En esos momentos, yo veía en sus ojos la ilusión de tener un papá normal.
Pero la ilusión se evaporaba cuando volvían a escuchar sus gritos borrachos en la madrugada o a verlo dormido en el sillón rodeado de botellas. Esos buenos días fueron el ancla que me ató a esta vida durante 3 décadas. Cada vez que pensaba en irme, recordaba alguna sonrisa, algún gesto, algún día sin alcohol. Y me decía, si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Me engañaba a mí misma con recuerdos selectivos, como quien guarda pedacitos de cristal y se convence de que sigue siendo un espejo completo. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esos espejismos me hicieron más daño que las borracheras. Porque mientras los malos días eran obvios, los buenos me atrapaban en la esperanza. Y así seguí caminando, con la ilusión de que algún día el oasis dejaría de ser un espejismo y se convertiría en un hogar. La gente suele pensar que el verdadero alcohólico es el que se derrumba en la calle, el que pierde el trabajo o termina en un hospital. Ernesto nunca fue así. Trabajó de forma intermitente, siempre encontró algún modo de traer dinero a casa, y eso fue suficiente para que muchos minimizaran mi dolor. No exageres, al menos cumple, me decían. Pero nadie vivía en mi piel, nadie escuchaba las puertas que se cerraban de golpe ni sentía el vacío en la cama matrimonial. Convivir con alguien que bebe todos los días no solo te roba la paz, también te roba a ti misma. Aprendí a medir mis palabras, a vigilar su humor antes de abrir la boca, a callar lo que pensaba por miedo a desatar una tormenta. Con el tiempo, dejé de contarle mis alegrías y mis penas. ¿Para qué? Sus respuestas siempre eran superficiales, y si estaba tomado, ni siquiera recordaría lo que le había dicho. Me fui convirtiendo en una sombra en mi propia casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los niños, trabajaba lo necesario para complementar los gastos. Y mientras tanto, él bebía. Al principio lo escondía, guardaba botellas en el closet, en la cajuela del carro, detrás de los muebles. Después, ni siquiera se molestó en disimular. La sala parecía una cantina improvisada, y yo era la mesera silenciosa que recogía los restos. Muchas noches me encerraba en el baño solo para llorar. Me miraba en el espejo y me preguntaba quién era esa mujer de ojos apagados. Recordaba a la joven que soñaba con viajar, con escribir, con construir una familia sólida. Y lo único que veía era una esposa cansada que vivía detrás de una botella que nunca era suya. A veces me asaltaba la culpa. ¿Y si el problema era yo? ¿Y si no había sabido apoyarlo lo suficiente? ¿Y si había fallado como esposa? Pensamientos envenenados que me perforaban lentamente. Ernesto, en cambio, jamás mostró un ápice de remordimiento. Para él, el alcohol era un derecho, no un problema. Trabajo duro, me merezco una copa, decía. Como si esa copa no me costara a mí la vida entera. Mis hijos fueron creciendo en medio de esa dualidad. Veían a un padre que a veces era divertido y otras veces inalcanzable. Yo trataba de protegerlos, de explicarles que papá está cansado, cuando en realidad estaba borracho. Pero los niños no son tontos, aprendieron demasiado pronto a diferenciar el olor de la cerveza del café, y entendieron que sus risas dependían del grado de alcohol en el cuerpo de su padre. Mi mundo se volvió una rutina predecible, despertarme con el ruido de una botella, limpiar los rastros de la noche anterior, fingir normalidad frente a los demás y seguir caminando como si nada. Pero por dentro, me sentía cada vez más hueca. No quería aceptar que había perdido mi vida en un matrimonio unilateral, donde yo ponía todo y él ni siquiera lo reconocía. ¿Soy cruel por desear que cambie? Tal vez lo soy, pero no porque lo odie, sino porque me odio a mí misma cada vez que acepto vivir detrás de su botella. Hablar con Ernesto siempre fue como golpear una pared, duro, inútil y doloroso. Intenté 1000 veces tener una conversación sincera, de esas que transforman una relación, pero con él era imposible. Cuando estaba sobrio, evitaba el tema, cuando estaba borracho, se burlaba. Y cuando yo, desesperada, insistía, terminábamos en gritos que solo aumentaban la distancia entre nosotros. Recuerdo una noche en particular. Los niños ya eran adolescentes y habían empezado a cuestionarlo más seguido. Ese día lo esperé en la sala. Llegó tambaleando, con olor a licor fuerte, y apenas lo vi entrar, sentí un nudo en la garganta. Ernesto, le dije con calma, ¿hasta cuándo piensas seguir así? Él soltó una carcajada amarga. ¿Así como? Respondió, mientras dejaba las llaves tiradas en la mesa. Bebiendo todos los días, destruyéndonos poco a poco. Los chicos lo notan, yo lo sufro. No te importa nada. Me miró con los ojos vidriosos y dijo con esa soberbia que me atravesaba como cuchillo. Mujer, deja de dramatizar. Todos toman. Yo no le hago mal a nadie. Sentí como me hervía la sangre. ¿No le haces mal a nadie? Nos estás matando en vida.
Tus hijos te necesitan, yo te necesito. Él guardó silencio unos segundos, luego tomó una botella que había dejado en la mesa y con un gesto burlón, brindó en el aire. Pues si tanto te molesta, ya sabes dónde está la puerta. Esa frase, repetida tantas veces a lo largo de los años, se había convertido en su escudo. Cada intento de diálogo terminaba ahí, en su amenaza disfrazada de indiferencia. Nunca me pidió que me quedara, nunca prometió de verdad luchar contra su adicción. Era como si yo hablara en un idioma que él no entendía o, peor aún, que no quería entender. Lo más doloroso era que después de cada discusión yo me quedaba con la sensación de haber fallado. Como si fuera mi culpa no saber llegar a él. Me repetía, quizá elegí mal el momento, quizá levanté demasiado la voz, quizá no usé las palabras correctas. Pero, en el fondo, sabía que no importaba cómo lo dijera, él nunca iba a escucharme. Hubo veces en que traté de abordarlo con ternura. Me sentaba a su lado, le tomaba la mano y le decía: Ernesto, yo creo en ti. Podrías dejar esto si quisieras. Eres fuerte, eres capaz. Pero sus ojos se perdían en el vacío y al rato ya estaba buscando otra copa. Me sentía invisible. No había diferencia entre hablarle con lágrimas o con furia, siempre era como hablarle a un muro. Esa indiferencia me desgastó más que cualquier insulto. Porque al menos un insulto te reconoce como interlocutor, pero la indiferencia te borra. Y así, con cada conversación fallida, con cada súplica ignorada, una parte de mí se fue apagando. Empecé a comprender que quizás no era cuestión de palabras ni de métodos. Quizás simplemente él no quería cambiar. Si algo aprendí en estos 30 años es que la gente siempre opina, incluso cuando no vive en tu piel. Lo que sucede dentro de mi casa, esas noches interminables con el olor a alcohol impregnando las paredes, rara vez se ve desde afuera. Y aún así, todos se sienten con derecho a decirme qué hacer. Mi familia fue la primera en juzgarme. Mi madre, en particular, solía repetirme: Hija, el matrimonio es para toda la vida. Hay que aguantar, porque nadie es perfecto. Yo me quedaba callada, aunque por dentro gritaba: ¿aguantar qué? Que me ignore, que me falte el respeto, que viva con una botella como tercera en la relación. Pero para ella, esas cosas eran detalles. Creció en una generación en la que las mujeres tenían que soportar en silencio, y esperaba que yo hiciera lo mismo. Mis hermanas, en cambio, eran más duras. Una de ellas llegó a decirme: Si sigues ahí, es porque te gusta. Nadie te obliga. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo explicarle que no es tan simple? Que el miedo, la costumbre y la esperanza son cadenas invisibles que pesan más que cualquier candado. Los amigos tampoco ayudaban mucho. Algunos me decían que debía tener paciencia, que Ernesto, en el fondo, es buen hombre. Otros, con mirada de lástima, me aconsejaban dejarlo de una vez. Pero todos lo decían como si fuera una decisión tan sencilla como cambiar de ropa. Ninguno entendía lo que significa compartir la mitad de tu vida con alguien y luego cortar de raíz, como si no hubieras invertido años, lágrimas y sueños en esa relación. Lo peor eran mis propios hijos. Ellos, que crecieron viendo a su padre entre botellas, tenían sentimientos encontrados. A veces me pedían que lo dejara, que me cuidara a mí misma. Pero en otras ocasiones, me suplicaban paciencia. Mamá, él nos quiere a su manera. No lo abandones. Ese, a su manera, me dolía más que cualquier insulto. ¿Qué clase de cariño era ese que siempre venía acompañado de olor a licor, de promesas rotas y de ausencias? El juicio de los demás me hacía sentir atrapada en un dilema sin salida. Si lo dejaba, sería la esposa cruel que abandonó a su marido después de 30 años. Si me quedaba, seguiría siendo la tonta que soporta lo insoportable. No había escapatoria que no me señalara culpable. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo: todos opinaban, pero nadie estaba ahí cuando yo recogía las botellas escondidas en el ropero, cuando escuchaba sus ronquidos cargados de alcohol a las 3 de la mañana, cuando los niños lloraban porque papá no había llegado a la graduación. Nadie más vivía esa vida conmigo. Entonces, empecé a pensar: ¿qué importa lo que digan los demás? Los juicios externos son ruidos que intentan tapar mi voz interior, la que desde hace años me dice que no soy cruel por desear un cambio, que no soy egoísta por querer otra vida. La cruel indiferencia no es mía, es suya. Una noche lo entendí con una claridad dolorosa: yo ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje. Fue un viernes cualquiera. Ernesto llegó más tomado de lo habitual, con la voz arrastrada y la mirada perdida. Apenas entró, tropezó con la mesa del comedor y tiró al suelo un florero que me había regalado mi hija. El ruido me sobresaltó,
pero lo que más me dolió fue ver cómo se reía mientras recogía los pedazos. ¿Qué importa un jarrón barato? Balbuceó, tambaleándose. No respondí. Sentí un vacío enorme en el pecho, como si el florero roto fuera la metáfora perfecta de mi vida. Me levanté y fui al baño. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra la pared y respiré hondo. No lloré, no grité. Solo caminé hasta el espejo. Me miré durante varios segundos. Los ojos hinchados, la piel cansada, el cabello recogido a la ligera. Esa mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Recordé a la joven que un día se prometió no repetir las cadenas de su madre, y ahí estaba yo, con las cadenas más apretadas que nunca. Fue entonces cuando lo pensé con crudeza, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No era la primera vez que me hacía esa pregunta, pero esa noche sonó diferente, más fuerte, más urgente. Porque ya no se trataba solo de Ernesto. Se trataba de mí, de lo que quedaba de mí detrás de su sombra. Al día siguiente, mientras él dormía en el sillón con una resaca evidente, reuní valor y fui a hablarle. Ernesto, dije firme, necesito que dejes de beber. No por mí, no por los niños. Por ti mismo. Te estás matando. Abrió un ojo apenas, molesto por la luz. Otra vez con lo mismo, murmuró, volteándose. No, insistí. Esta vez no es lo mismo. Estoy cansada. Estoy rota. No voy a seguir así. No sé si me escuchó del todo. Solo gruñó algo ininteligible y volvió a dormirse. Y ahí comprendí que no había muro más alto que su indiferencia. Ese día pasé horas ordenando la casa, no para limpiar sus rastros, sino para ordenar mis pensamientos. Y mientras acomodaba las cosas, repetía en mi mente una frase, ya no soy la misma. La crisis llegó unas semanas después. Ernesto tuvo un episodio fuerte de salud, una descompensación por la bebida que lo llevó directo al hospital. Yo estaba ahí, a su lado, sosteniéndole la mano, pero por dentro no sentía compasión, sino un cansancio infinito. Mientras los médicos hablaban de daño en el hígado, de consecuencias irreversibles, él me miraba como un niño regañado. Ni siquiera entonces pidió perdón. Esa noche, de regreso a casa, volví a mirarme al espejo. Y lo que vi me asustó, no quedaba casi nada de la mujer que alguna vez soñó con un futuro distinto. Solo un reflejo quebrado. Y entendí que, si no hacía algo pronto, ese espejo terminaría por romperse del todo. La última vez que intenté hablar con Ernesto no lo hice como esposa desesperada ni como madre preocupada. Lo hice como mujer que, por fin, había tomado una decisión. Era un domingo tranquilo. Él estaba en la sala, bebiendo como siempre, mientras el televisor rugía con un partido de fútbol. Me acerqué, apagué el volumen y me senté frente a él. Su expresión fue de fastidio inmediato. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, como si yo fuera la que interrumpía su paz y no en la mía durante 30 años. Respiré hondo. Ernesto, no puedo más. Te he acompañado 3 décadas, he soportado tus promesas rotas, tus burlas, tu indiferencia. Pero ya no. No quiero pasar los años que me quedan viendo cómo te destruyes y me arrastras contigo. Él soltó una risa amarga, alzando la botella. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarme? Lo miré directo a los ojos. Sí. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Ernesto me observó unos segundos, incrédulo, y luego bebió un trago largo, como si mi decisión no fuera más que otra anécdota en su vida. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Yo no voy a cambiar. Y ahí estaba la respuesta que siempre temí escuchar y al mismo tiempo, la confirmación que necesitaba. No era yo la cruel por querer que cambiara. Lo cruel era su terquedad, su comodidad en la autodestrucción. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis hijos reaccionaron de formas distintas, uno me abrazó y dijo que por fin estaba haciendo lo correcto, el otro me reprochó que abandonara a papá en el peor momento. Yo entendía sus posturas, pero esta vez no me dejé arrastrar por culpas ajenas. Era mi vida, mi decisión. Empaqué mis cosas sin prisa, con una calma que jamás había sentido. Cada prenda doblada, cada libro guardado, era como quitarme un peso del alma. No lloré. No hubo gritos. Solo una certeza que me sostenía, ya no más. El día que salí de la casa, Ernesto ni siquiera se levantó del sillón. Apenas levantó la botella y, con gesto burlón, dijo: «Salud». Ese fue su último brindis conmigo. Un brindis vacío, igual que su vida. Yo caminé hacia la puerta y, por primera vez, la crucé sin miedo. Afuera me esperaba un mundo desconocido,
Sí, pero también la posibilidad de empezar de nuevo. No tenía 20 años, ni 30, pero tenía algo más valioso, la determinación de no seguir siendo prisionera. Hoy, cuando alguien me pregunta si fui cruel por querer que cambiara, respondo con firmeza, no. No hay crueldad en desear que la persona que amas elija la vida y no la muerte en cuotas de alcohol. La crueldad estuvo siempre en su indiferencia, en su negativa a luchar por nosotros. Mi historia no terminó con un final de película. Ernesto sigue en su mundo, yo sigo en el mío. Pero al menos ahora sé que detrás de la botella no está mi vida. Está la suya. Y yo decidí recuperar la mía.